buenos días, amigos televidentes, bienvenidos en este día viernes previo al fin de semana 11 de noviembre. Vamos a tratar y tenemos como invitado, mejor dicho, a Tatiana Larrea, directora del CIES, del Centro de Investigación, que a propósito, tengo que comenzar no solo saludándola, sino felicitándola. Tres premios internacionales. ¡Wow, Tatiana! Cuéntanos en qué consiste. Carlos. Muchas gracias. Sí, es un honor, creo que como orgullo nacional, porque fuimos premiados en el RIT Latino de este año, 2016, en Los Cabos, México. Es un premio que da Campaigns and Elections, una revista muy prestigiosa de política en Hispanoamérica. Sí, hemos tenido el premio a la mejor casa encuestadora, un premio para mí como mejor estrategia de crisis de gobierno y mejor manejo, ¿no? No es que cree la crisis, mejor manejo de la crisis, y un segundo premio en un libro de metodología de investigación. Así que hemos venido muy contentos. Qué bueno, felicitaciones al CIES y a ti en particular, Tatiana, y a todo tu equipo de trabajo por esos premios. O sea, Gracias. 3 premios internacionales debe ser un orgullo en ese sentido. Sí. Bueno, entremos en materia. Definitivamente ya el tema electoral se está calentando, pero también se está crispando, ¿no? Y ya se están definiendo pues las figuras políticas. Ya a este momento que estamos conversando, los binomios se han definido. Faltaría solo el de Paco Moncayo, pero ya estaría definido. ¿Qué dicen las investigaciones acerca de las preferencias electorales? Pero antes de entrar a eso, ¿qué tan efectivas están siendo las encuestas cuando vemos que no están atinando ni en el Brexit, ni en el proceso de paz de Colombia, ni en la primera vuelta en la Argentina entre Scioli y Macri? Y con lo de Donald Trump, ¿qué tan confiables son las encuestas? Bueno, las encuestas, no sé, los encuestadores tenemos que ser confiables. Ah, ok, bueno, buen punto. Pero, a ver, yo siempre digo, cuando todo falla, ¿el culpable quién es? El encuestador, claro, ¿no es cierto? Es el malo de la película, y si ganan, se olvidan de que existimos también, ¿no? Así es nuestra profesión. Pero lo que preocupa sí son las tendencias y la repetición. Hay una tendencia de equivocaciones en el mundo. A ver, ahí hay que aclarar algunas cosas, ¿no? Y tomar en cuenta algunos temas. En el caso del Brexit, no es que las encuestas fallaron. Las encuestas lo que hacen es, tú sabes muy bien, es una fotografía del momento, se pueden medir tendencias, se pueden medir comportamientos, si es que tenemos una evolución de cifras, todo eso. La investigación, lo que tenemos primerito que entender es para qué sirve la investigación. Yo había puesto en mi Twitter, casi nunca lo uso, a veces, no soy muy buena en eso. El día de ayer, después de la elección de Trump, lo único que yo puse fue: es hora de que empiecen a usar la investigación para lo que sirve, escuchar a la gente para hacer estrategias, no para hacer propaganda. Pero eso es el punto de vista de los equipos de campaña. Exacto. Uno, eso, y de los medios de comunicación. Claro. ¿No? Primero, la investigación para lo que sirve, no para adivinar el futuro, para trabajar estrategias de campaña, de gobierno que faciliten ganar una elección. Y el caso de Trump puede llevarnos a esa conclusión. Ayer le comentaba a Juan del Falconi cuando lo entrevistaba, es decir, es que, a ver, Trump no es que se lanza a la política como loco, es decir, él fue construyendo primero su nivel de conocimiento, no solo en términos de nivel de conocimiento, sino también en términos de profundidad, con todos estos programas y reality shows que ya venía armando. Es decir, ya tenía un objetivo: quiero en tal fecha ser candidato a la presidencia, y vino trabajando en eso. Y lo otro, que construyó un discurso en lo más sensible del ciudadano americano, que es protección, generación de empleo y seguridad. Así es. E identificó sus segmentos. Sí, o sea, si tú ves atrás de la campaña de Trump, hay una estrategia muy definida y una disciplina impresionante. Que sí, quizás a los que estaban en contra de Trump era un discurso que afectaba, pero él no estaba apuntando a ese segmento. Pero eso desde el punto de vista de la campaña de cada uno de los candidatos. Encuestas. Ahora vamos al punto de vista de las encuestas, porque las encuestas en teoría, van al ciudadano, bueno, no en teoría, en la práctica, van al ciudadano. Ahora, ¿en qué se equivocan? En la muestra, pregunto, ¿en qué se equivocan? En la batería de preguntas, ¿en qué se equivocan? Yo diría que no se equivocan, Carlos. En el Brexit, tú tienes unas encuestas que te dicen que la mayoría de la ciudadanía estaba a favor de quedarse en la comunidad europea, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién va a votar? Son países donde el voto no es obligatorio.
Entonces la predicción o el pronóstico es mucho más complicado que se cumpla porque no van todos a votar. A nosotros nos pasa cuando trabajamos en México, por ejemplo. La primera pregunta que haces es, ¿usted va a ir a votar? Y tienes que confiar en que esa voluntad del ciudadano se cumpla, porque el día de la elección puede ser que, qué sé yo, es su cumpleaños, le invitaron un asadito, mejor se va para allá. Pues, ¿no? Bueno, en el caso de Colombia tampoco el voto es obligatorio. Colombia tuviste un ausentismo enorme, y sobre todo en las zonas de mayor interés donde él sí ganaba, ¿sí? Entonces, eso hay que considerar. No es que la encuesta se equivocó, es que hay condiciones que hacen que ese pronóstico pueda no cumplirse. ¿Y Argentina? Argentina, bueno, en Argentina no tengo mucho conocimiento, la verdad, de cómo lo hicieron. Sé que habían algunas cifras de ahí que al final no se cumplieron. Bueno, ahora, el tema de las encuestas es a valor presente. Es decir, perdón, Carlos, y en el caso de Trump, fíjate que Hillary termina ganando en voto popular. Sí. ¿Y qué te refleja la encuesta? Esa intención de voto, no la de los colegios. No, la de los colegios electorales en Estados Unidos tiene un sistema electoral completamente particular. Debo defender que las encuestas creo que no se equivocaron. Las encuestas. Bueno, pero el tema es que los candidatos a veces se confían en las encuestas y las campañas, los equipos de campaña se confían en la encuesta como que este resultado de hoy se va a trasladar, en el caso de Ecuador, por ejemplo, en el 2017, febrero. Y eso es un error. Ok, entremos al Ecuador. ¿Cuáles son las evaluaciones o qué resultados nos da el CIES en relación a las preferencias electorales? Bueno, nosotros tenemos datos de una encuesta que aplicamos el 15 y 16 de octubre a nivel nacional, es decir, en todas las provincias del país, con una muestra de 2.420 casos. 2.420 casos. Que nos da la representación nacional, ¿no? De todo el país. Tiene un margen de error de más o menos 4, que es importante mencionarlo como dato técnico, ¿no? A ver, en la simulación electoral nosotros... ¿Pero a qué fecha me dijiste que esto era? 15 y 16 15 de y octubre. 16 de octubre, Sí. ok. Eso hay que tomar bien en cuenta. De hoy en adelante, cada vez que oigamos una cifra, tenemos que ver la fecha, la ficha técnica, todo eso, ¿no? Porque en una campaña la idea es justamente eso, que las tendencias vayan variando. Cada campaña va a intentar modificar su dato, para arriba, ¿no? Siempre, y bajar al otro. En este caso, al 15 y 16 de octubre, nosotros tenemos a un Lenín Moreno con 44%, ¿no? De preferencia de voto, seguido por Guillermo Lasso con 13%, Paco Moncayo con 8% y Cintia Viteri con 6%. Repitamos de nuevo las cifras, por favor. Lenín Moreno. Lenín Moreno 44, Guillermo Lasso 13, Paco Moncayo 8 y Cintia Viteri 6. A ver, pero de acuerdo a esas cifras, Lenín Moreno estaría ganando la primera vuelta. Si la elección hubiera sido ese día, así es. A la fecha, ¿no? a esa fecha que la realizaron. Sí. Ahora, ¿qué tanto se puede modificar esto? Porque, uno, a esa fecha no estaban todavía los binomios. Dos, a esa fecha todavía no había toda esta campaña, en términos de campaña electoral o de comunicación política, se puede determinar campaña sucia, no estoy hablando de la legitimidad de las denuncias, si tienen razón o no tienen razón desde el punto de vista legal, pero no se había intensificado toda esta guerra de denuncias que hay hoy en día. ¿Qué tanto se puede afectar esto? Totalmente. O sea, la idea de una campaña es que no es estática, ¿no? O sea, ¿cuál es el objetivo de una campaña electoral de cualquiera de los candidatos? Es modificar lo que está ahí en esa foto. Es decir, en el caso del candidato que va primero, mantener su fuerza o aumentarla, ¿no es cierto? En el caso de los que están más abajo, seguir creciendo. Ahora, entonces, de ley tiene que modificarse. ¿Por qué pregunto por qué digo que esa fecha todavía no estaban definidos los binomios? Para que luego no digan que yo me equivoqué. Claro, porque sí hay una razón. A ver, con esas cifras ahí, planteo una hipótesis de la presencia de los binomios. A ver, mientras no existía candidatura de Partido Social Cristiano, mientras no existía candidatura de Paco Moncayo, los que más sonaban eran Lenín Moreno y Guillermo Lasso. Así es. Lenín Moreno con una identificación de votación mucho más clara que la de Lasso, pero Lasso en ese momento recogía toda esa votación anticorrea, ¿verdad? Ahora, en el momento que sale Paco Moncayo, pregunto, ¿neutraliza a Guillermo Lasso en la sierra y fundamentalmente en Quito y provincia del Pichincha? Y cuando sale Paco Moncayo, y cuando sale Cintia Viteri, y ahora con Mauricio Pozo,
no apunta a acceder a la votación de la clase media en la ciudad de Quito, con lo cual también lo puede perjudicar a Guillermo Lasso. Así es, y ahí está la magia de la investigación, de la utilidad de la investigación. Es descubrir esos movimientos que se pueden dar, es descubrir qué es lo que está pensando la gente y por dónde se puede encaminar, ¿no?, su intención de voto. Es justamente esos los análisis que debe hacer cada campaña. Si hablamos en términos de espacios, ¿no?, más que las cifras, porque las cifras tienen que cambiar o deben cambiar seguramente con la campaña. Hay que plantear los escenarios en función de un análisis cualitativo, no de la cifra. O de espacios, ¿no? Digamos que tenemos un espacio que es casi la mitad del electorado que está a favor del oficialismo, ¿no es cierto? Ese es un espacio que ocupa el candidato oficialista. Que lo mantengan, que lo refuercen, eso es cuestión de la campaña. Tienes otro espacio restante que es más o menos, digamos, entre el 20 y el 30%, que son gente de oposición al oficialismo, ¿no es cierto?, que se opone más radicalmente, más blando, sí, con matices, no todo es lineal y blanco y negro. Hay matices dentro de esos grupos que seguramente se alinearán por los candidatos que vayan con un discurso diferente de lo que ofrece el gobierno actual y el candidato oficialista. Ese espacio es el que está, si quieres, un poquito dividido, ¿no es cierto?, porque tienes algunos representantes de ese espacio. Obviamente ellos tienen que fortalecerse ahí, en ese espacio. Sería muy difícil pensar que un candidato o los votos de que un candidato de oposición radical logre quitarle votos al oficialismo. ¿Puede pasar? Sí, porque hay matices. Por algún tema, ¿no?, de decepción muy profunda. O por un tema puntual, o que sea. ¿Cuál es el nivel de indecisión? Porque eso va a marcar también los movimientos dentro del tablero político electoral. A ver, la decisión se va fortaleciendo a medida que va avanzando la campaña, ¿no? Hablar de indecisión antes de tener ya una papeleta fija es bien complicado, ¿no? Te pregunto, ¿cuánta gente ha decidido por quién votar en términos porcentuales? Es lo mismo, o sea, cuando hacemos la pregunta, a pesar de que yo estoy en contra de hacer esa pregunta, pero la hacemos, más o menos tienes el 60% que te dicen, no, yo todavía no sé qué hacer. Ahora, y ya para terminar, en el caso de Lenín Moreno, que me dices tiene un 43%, creo que me dijiste. 44%, ya le estaba restando un punto, imagínate. Está dentro del margen de error. Sí, dentro del margen de error, 44%. Es decir, ¿se puede considerar que esa votación, cuál es la base de votación dura de Alianza País para determinar el crecimiento que ha tenido o el decrecimiento que puede tener en un eventual momento de una contingencia político-electoral? Ajá, a ver, para determinar el voto duro, ¿no es cierto?, que es un modelo que llamamos modelo de dureza de voto, son un montón de cálculos estadísticos con una batería de preguntas muy amplia, ¿no? Pero digamos, más o menos la base dura podría estar alrededor del 30%, 30-35%. O sea, que tendría un 14% de diferencia en ese sentido. Que tienes que endurecer. Sí. Que tienes que endurecer. Tatiana Larrea, como siempre, un gusto estar contigo y reitero mis felicitaciones por estos 3 premios del RIT Latino. Gracias, Carlos. Un placer. Brevísima pausa, regresamos con Isabel Ramos, catedrática de la Flaxo, con quien vamos a continuar conversando sobre, pues ya conversamos en Pulso Político, redes sociales y medios de comunicación en época de elecciones.